Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Como sabrán, soy muy fan de los videojuegos relajantes, de exploración, de supervivencia, de construcción e incrementales, siendo de mis experiencias favoritas para pasar un tiempo entretenido, corto y sin presiones. Así que llegó a mí un videojuego que cumple muchos de mis puntos favoritos para un amigable rato. Este juego es Outpath, desarrollado por David Moralejo Sánchez, también nombrado como Davi Projects, en octubre del 2023. Outpath es un juego directo y sencillo de construcción y de bases y clicker game, en un inicio, siendo que las mecánicas iniciales se centran en ser como un shooter en primera persona y darle clic apuntando a diferentes objetos y criaturas para obtener recursos de ellos e ir avanzando. Además de los recursos, obtendremos una cierta cantidad de créditos al conseguir recursos. Estos créditos nos servirán para poder mejorarnos o conseguir nuevas estructuras que podremos ir construyendo. Pero al inicio solo nos encontraremos en un par de islas cúbicas en medio del mar. Así que puede parecer que el ambiente del juego es muy pequeño, aunque todo cambia con el tótem que tendremos en nuestra isla. Esta especie de construcción con unos bloques levitando alrededor es uno de nuestros objetivos principales en el juego. Primeramente, el núcleo del tótem pedirá una cierta cantidad de créditos y los bloques levitantes nos pedirán recursos específicos. Cada vez que le otorguemos una cierta cantidad de créditos, nuevas islas cercanas aparecerán, siendo que ahí conseguiremos más recursos relacionados con la zona. Pero al otorgar todo el límite final de créditos y todos los recursos pedidos por los bloques levitantes, un archipiélago con un bioma y recursos variados y nuevos aparecerá. En sí, nuestro círculo de gameplay es conseguir recursos, aportar esos recursos, desbloquear islas y archipiélagos y volver a retomar el ciclo. Puede parecer algo simple, pero es justamente lo que nos ofrece Outpath en un principio, ya que tiene una excelente curvatura de dificultad, haciendo que inicialmente tengamos un objetivo de conseguir recursos simples y mejorar a nuestro personaje con nuevos equipamientos o habilidades, hasta pasar a convertirse en un juego medianamente incremental. Para quienes no sepan qué es un juego incremental, básicamente piensen en juegos como Cookie Clicker, aunque si buscan referencias personales sobre dicho género, tengo un video que habla sobre el mismo. E incluso he hecho algunos ensayos y reseñas de videojuegos como Campfire Cat Café, Cell to Singularity, Gatos y Sopa y Sakura Clicker. Pero regresando a Outpath, el juego empieza poco a poco a volverse más pasivo en nuestras interacciones con él, haciendo que ciertas construcciones y habilidades nos otorguen recursos y créditos de manera automática o con el pasar del tiempo. Y ya para una fase más avanzada del juego, Outpath termina convirtiéndose en una especie de juego de automatización y administración de construcciones bastante interesante y con una buena dificultad. Así que empezamos con un clicker basado en Minecraft, pasamos por un juego más incremental hasta llegar a un videojuego de automatización. Y eso es lo interesante de Outpath. Básicamente nos otorga una experiencia que puede parecer muy casual, y eso también le da cabida a hacer algo más sencillo para una amplia cantidad de público. Incluso hasta podría decir que es una introducción perfecta para el género de supervivencia y construcción, para personas que nunca han probado dicho género. Pero poco a poco Outpath va liberando su abanico de posibilidades, y nos otorga algo mucho más disfrutable para quienes ya están metidos en el género de la automatización. Aún así, el juego siento que, si dejas que te atrape por su sistema incremental y mecánicas sencillas, puedes aprender poco a poco todo lo que ofrece. En conclusión, Outpath es una experiencia videojugable que toma de varios géneros, y de juegos muy específicos como Forager o Minecraft, pero sabe cómo tener su propio estilo y mecánicas para enganchar al jugador.
y enseñarle de forma amigable y calmada todas sus posibilidades de gameplay. Incluso, como dato extra mientras avanzan, hasta la forma de trasladarse a través del mapa cambia con nuestro avance, empezando con una caminata y saltos sencillos hasta terminar en todo un sistema de parkour y saltos que hará que te muevas a toda velocidad de isla en isla y de archipiélago en archipiélago. Así que recomiendo completamente Outpath, tanto si buscan algo casual en el campo de los juegos de construcción y exploración, hasta si buscan juegos incrementales y de automatización más complicados. Y también tiene ciertos secretillos. En fin, con esto termino este video. Si les gustó pueden dejar sus likes, comentar cualquier cosa para alimentar al algoritmo, darme sus suscripciones si aún no lo han hecho y compartir este video donde más puedan. Que todo eso me ayuda a que pueda saltar a una isla con mejores recursos de este archipiélago que es esta plataforma de videos. También pueden apoyarme con sus membresías y super gracias en YouTube, con sus donaciones en Patreon o siguiéndome en todas mis redes sociales, donde hago aún más contenido y con su apoyo podré dedicarme más tiempo a este proyecto de creación de contenido. Y por último les invito a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, donde subo mis streams de la plataforma Púrpura y algunas cosas extras, junto con el canal Blueycast Charlas Perrunas, en donde realizo un podcast sobre la serie Bluey con mi amigo Ender Axel. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: no gente, la leche de coco no viene del monstruo que atrapa niños malcriados. ¡Nos vemos!